Buenas. Bueno, hola, hola, hola Juli. Bu- Bueno, por fin. Sí, sí. Bueno, nada, me voy a presentar un poquito y luego ya te voy presentando a ti y vamos tratando de si podemos meternos un poco con con las, no sé, con las ganas que tenemos para el seminario. Vale, bueno, yo soy Carmela Iturbe. Soy la directora de Mistura, que es un centro de terapia, de psicoterapia, donde trabajamos diferentes profesionales dentro de, sobre todo, la psicología, pero también del cuerpo, de la bioenergética y, bueno, ciertos entrecruzamientos. Empieza a ser la astrología también presente cada vez más. Y, y bueno, un poquito como en mi proceso vital, eh, como la astrología siempre ha ido como en paralelo o encontrándose y, ¿no?, como dialogando con, sobre todo con mi proceso personal, también de formación, pero sobre todo, eh, eso, como acompañándome o participando de, bueno, de una mirada que mm, para mí le da fondo, contexto, significado al trabajo en psicoterapia. Y un poquito desde ahí, ¿no? Para mí era el sentido de que estés aquí, Juli, en febrero, ¿no? Ujú, Como desde, bueno, psicólogo y astrólogo y, bueno, em, con mucha más presencia de la astrología eh, que lo que es Mistura hoy está presente, ¿no? Y bueno, un poco para ir, que vaya llegando, contagiándonos, como inspirándonos y, ¿no?, como metiendo en sangre un poquito eso, tu mirada y lo que tú vas, ujú, bueno, investigas en cada cosa, en cada modo de cómo miras y cómo dices y todo, ¿no? ujú. Y bueno, por Sí, eso. me parece que está bueno esto que decís de ir registrando la cantidad de puentes que hay entre la astrología y todas las distintas miradas acerca de los procesos psíquicos humanos en general, eh, que son distintos abordajes que se van haciendo a través del lenguaje de la astrología, que justamente, más allá del saber que supone la acumulación de un montón de investigadores a lo largo de la historia, es una manera de percibir, de una manera de registrar la realidad, de percibir las relaciones y de justamente pasar el foco de atención a los procesos humanos, no tanto en lo que se gesta o lo que se produce en el individuo aislado en sí mismo, sino percibir un poco la existencia en relación a los vínculos que se van tejiendo y que eso justamente nos da un marco para comprender la realidad vincular de una manera mucho más profunda y compleja, que en general son los puntos en donde nos trabamos más, donde se dificulta eh, significar la vida, ¿no? Como que en general desde la psicología se ha ido desarrollando un lenguaje y una matriz de entendimiento, de autocomprensión que permite describir muchos procesos ligados a las marcas, al trauma, a las vivencias, sobre todo infantiles, pero bueno, a lo largo de la formación y del recorrido me he ido encontrando con la necesidad de ampliar esa mirada porque no toda nuestra realidad anímica, psíquica se explica por nuestra infancia, por nuestra realidad más o menos traumática, más o menos dolorosa, más o menos trágica, sino que mucho de nuestra realidad se explica también a través del misterio de las relaciones, de los vínculos que van apareciendo, en un desenlace vital y creativo y en un desenlace doloroso y angustiante, digamos, más allá de cuál es el desenlace de los vínculos, todo el proceso que abren las relaciones humanas en el autodescubrimiento, en la posibilidad de conocernos a nosotros mismos desde aspectos más profundos y más creativos,
viene de la mano con la posibilidad de significar de otra manera las relaciones. Y bueno, en ese viaje me fui encontrando con la astrología, me fui encontrando con la bioenergética también como una manera de profundizar el registro perceptivo, sensorial, corporal de una cantidad de sentimientos y de sensaciones que si no quedan como acorazadas o retenidas. Y bueno, ese es un poco la síntesis que me dan ganas de ir y compartir, que haremos ahí lo que vaya surgiendo un poco también en relación al contexto, a la gente, a lo posible. Pero un poco la idea es compartir esa mirada de mayor amplitud respecto de lo que significa nuestra existencia, cómo cierto modo de comprender o de entender la realidad va generando cierto modo de vivirla y ciertas situaciones concretas de repeticiones, ciertos patrones que van reiterándose a lo largo del tiempo y que hasta que no se comprende el significado profundo de esas repeticiones, muchas veces, bueno, solo nos queda la queja o la resignación, cuando en realidad hay mucho material para extraer, para aprender de todo eso. Claro. Y algunas lo hablábamos también, ¿no? Pero lo del tema del desenlace, ¿no? Que lo hablábamos otra vez, ¿no? Qué diferente es, ¿no? O sea, como porque el cerebro todo el rato va, o sea, ¿no? Como a buscar lo que le apetece, ¿no? Como hay como una cosa casi adicta de satisfacer nuestros agujeritos, ¿no? Y a mí me parece que la astrología ahí es una desesperación porque te deja, o sea, te desmantela, ¿no? Y a la vez te deja como con una vitalidad que yo por lo menos no, o sea, solo la, o sea, digo, menos mal la astrología y qué horror la astrología, o sea, es un poco las dos a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, qué dirías de eso, Juli? ¿No? Porque es como, por un, por un lado es una desesperación, porque no te, pero a la vez es la desesperación necesaria para abrirse algo más, no sé, a que no, a que de verdad no, no hay manera, esto que, ¿no? Que no hay escondite, que no hay, ¿no? Es como, Sí, en general, yo por lo menos no conozco otra manera que no sea claro, la astrología, ¿no? Que, no, pero que me dejen, no sé, desmantelada de alguna manera, ¿no? Porque sin argumentos, no, no hay manera. Eh, nuestro sistema de procesamiento que está dado por el lenguaje, en general, como es una estructura binaria, tiende a tener significados muy pobres para experiencias que son muchísimo más complejas. Es decir, esto, una experiencia se termina reduciendo a un significado de si me gustó o no me gustó, cuando en realidad lo que ocurrió va mucho más allá del gusto personal o de eh, cuánto placer haya podido obtener de una situación particular. Y la astrología en ese punto amplifica de una manera muy contundente los significados posibles de las experiencias, por lo tanto permite una comprensión muchísimo más vasta y compleja que al mismo tiempo nos deja en una posición de mucha humildad, ¿no? Porque eh, nos obliga a registrar que cada una de las experiencias es una experiencia sistémica justamente en la que están participando un montón de seres, un montón de factores que como estamos acostumbrados a vivir dentro de una narración más ligada al protagonista y a ser el protagonista de nuestra historia y a ubicarnos en el centro, claro, si yo estoy en el centro de la realidad, es excesivamente importante si lo que pasa me gusta o no me gusta. Ahora, si yo soy
una pieza más dentro de una enorme cantidad, una cantidad de Foro, actores, claro, y hay 300 personas en escena. Si a mí me gusta o no me gusta lo que pasa, es bastante poco relevante para la vida, ¿no? mm, Incluso para mm, la vida que estamos viviendo. Pero claro, eso, en ese punto, la astrología le da dimensión a un montón de información que de otro modo sería incomprensible, como no podríamos claro, registrarla, valorarla. claro, claro. Sí, y por ahí, ¿no? Es como, claro, porque entonces va de escuchar, ¿no? No lo digo románticamente, ¿no? De escuchar a los otros en el sentido de ser buena persona y no sé qué, pero sí de desarrollar como una captación, ¿no? Una escucha, ¿no? Que excede mucho, incluso el hábito y la manera de mirar que tenemos, ¿no? Em, como para ser parte, ¿no? Mm, Me tengo que enterar de cosas que es imposible, de hecho es imposible que me entere de cosas yo sola, ¿no? O sea, si no observo por ahí otras modalidades y otras que yo no voy a tenerlas como a mano, ¿no? Em, Sí, exacto. Permite una apertura en la escucha en donde puedo incluir más información, que si no, mm, la única escucha que tengo es la de tomármelo personal o tomármelo como si fuera un problema, una falla, lo que está pasando, o un éxito y un logro si obtengo mm, placer. Y en realidad mm, hay muchísimas más posibilidades en esos intercambios, en esas circulación de información entre los distintos agentes de la vida mm, que, que complejiza muchísimo la escucha, que va alterando un relato con el que nos contamos que somos o con el que vamos construyendo nuestra identidad, pero que ese cuestionamiento de la identidad en realidad abre a un modo de organizarnos mucho más rico y mucho más abierto y mucho más entramado con los otros que el relato uni, unicorde del héroe, del protagonista, de ser lo más importante que está pasando en este momento. Y esa mm, apertura abre la percepción, es decir, que abre la escucha y permite escuchar eh, mucho más sutileza y complejidad de lo tosco del lenguaje de sí, no, blanco, negro, lindo, feo, bueno, malo, que siempre nos deja en el mismo lugar, porque en definitiva, cuando escuchamos en polos, siempre el otro polo va a tener que volver porque se generan mutuamente, ¿no? Si digo esto está muy claro, bueno, quiere decir que estoy rechazando y huyendo de lo que está muy malo. Por lo tanto, lo que está muy malo me va a estar persiguiendo constantemente y voy a estar escapando de lo malo y en algún momento siempre me va a encontrar. Entonces, hasta que no pueda ver a lo malo como algo simplemente distinto y no rechazado, eh, mm. siempre voy a estar huyendo de una parte de mí, de una parte de lo que soy. Claro. Pero es como si en un punto fuéramos terraplanistas, ¿no? O sea, que lo que tú estás diciendo es, claro, claro, como es redondo, ¿no? Como es, ¿no? Va a volver. Claro, si fuéramos terraplanistas, como, entonces no, entonces es como, bueno, yo soy esto y lo otro no, y habría alguna, pero pero sentimos terraplanistamente. O sea, Exacto. ¿no? Como esto soy yo y lo otro no, y si vuelve es un accidente, alguien ha hecho algo mal. Pero yo lo digo, pero es que sentir se siente así, ¿no? Claro. Como, sinceramente, ¿no? Es como, no sé si es como mamífero, también como algo de lo mamífero,
que necesita, eh, o sea, no sé, tal vez para sobrevivir hemos necesitado como, bueno, comernos la hierba no tóxica y entonces hemos asociado, no sé, no sé si esto es un delirio, pero hemos asociado lo que me gusta con la supervivencia o algo así. Y, y entonces, claro, pero entonces no me puedo alejar de mi madre ni 2 metros porque, ¿no? O sea, se queda todo muy pequeñito, ¿no? Pero, pero porque es como como un vicio del cuerpo también, Claro. ¿no? Es una De la inercia teta, del perceptiva. calor, del... Perdón. Sí, sí, es una inercia perceptiva en el sentido ese que todavía decimos está saliendo el sol o se está poniendo el sol. Y es una inercia Claro. perceptiva, ya se cuestionó ese esquema a nivel Mm, comprensivo, pero la fuerza que tiene la apariencia de la percepción, eh, mm, claro. bueno, genera sensaciones y como vos decís, en un nivel psíquico, todos creemos que podemos huir de una parte de la realidad. Mm, sí, que algo puede quedar atrás también, no que sigue estando, ¿no? Porque claro, entonces es como que ahí sigue estando, todo sigue estando en diferentes em, expresiones y lo que sea, ¿no? Porque no es lo mismo que todo sigue igual, ¿no? De hecho, nada sigue igual y todo sigue estando, ¿no? Es como, entonces es un poco mareo, porque es una sensación de un poco de laberinto de cómo me saco, pero porque entonces es como cómo me saco de encima eh, algunas cosas, ¿no? Pero que no se puede, ¿no? Em, Sí, es más como una flor que se va abriendo y que va dejando caer lo eso que es, ya no está, pero se va abriendo en todas las direcciones a la vez y se va encontrando con todas las direcciones. Con claro, lo claro. que está atrás en realidad es constitutivo, no está atrás. Mm, mm, mm. Sí, que es como esta cosa del fractal, ¿no? Que eh, es un movimiento infinito que mm, reaparece, ¿no? Hace poco en el grupo de Astro, aquí en Mistura, estábamos como meditando un poco, ¿no? Como con el fractal. Entonces, alguien decía, claro, y estuvo muy bien porque como que a lo grande, ¿no? Empiezas a ver, sí, pero hacia adentro y hacia lo pequeño, que ya luego llega un punto donde ya no sabemos qué es lo pequeño y lo grande, ¿no? También es lo mismo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Como la misma información. Expresándose, ¿no? Como, bueno, como la ley de la termodinámica, ¿no? ¿no? Que esto, que la energía solo se transforma, ¿no? Eh, y para mí la astrología te lleva ahí, eh, mm, o sea, no, o sea, bueno, o es eso, ¿no? Mm, Claro, en última instancia es un lenguaje que permite ver patrones y no experiencias aisladas o mm, situaciones inconexas entre sí, sino cuál es la trama, la urdimbre, el mm, mm, entretejido de la realidad como un tejido orgánico vivo que entonces replica una estructura y por más que se diferencia a sí mismo y va adoptando distintas formas, distintas funciones, distintas cualidades, es un organismo no humano, básicamente. mm, Pero mm, el tejido de la vida tiene una lógica y un orden que es un mm, orden no humano y que por lo tanto querer aplicarle los parámetros humanos para comprender la realidad siempre termina distorsionándola de un modo en donde tarde o temprano entramos en conflicto con la realidad, cuando lo cierto es que mm, somos parte de eso y su lógica profunda está en el diseño de lo que somos. mm, Y cuando digo entramos en conflicto con la realidad, digo
no solamente con las leyes de Newton, sino entramos en conflicto con el ser humano que tengo al lado, con que dejó la taza en el lugar que no tenía que dejarla, o me contestó de una manera que no me gusta que me contesten. Digamos, la realidad se expresa a través de las relaciones con las que vivimos, ¿no? El universo Mm, habla a través de las situaciones que nos pasan, ¿no? No estamos separados del universo y desde una afuera nos vinculamos con el universo, sino que somos una parte que se está conociendo a sí misma a través de las relaciones que se van generando, que se van desarrollando. claro. Y Juli, claro, tú Ujú. como terapeuta, ¿no? Porque, claro, eso que contabas de la taza o cualquier experiencia cotidiana, ¿no? Que es la vida misma con sus tensiones. Claro, porque desde algo más psicológico sería como, bueno, en todo, desde elaborar estrategias para que no me moleste hasta darme cuenta de que no sé qué me pasó con mi madre, que no sé qué, ¿no? Pero si le ponemos la capa, contexto de la astrología, vamos, además, que eso también está, ¿no? Pero toma otra, pero no es que eso desaparezca tampoco, porque eso también es parte, ¿no? Parte de la Pero vida. toma, claro, toma otra, como si tú no fueras astrólogo, investigador en astrología, ¿no? O al serlo, mejor dicho, ¿no? Al serlo, ante eso, algo así de simple, ¿no? Pero, ¿qué, qué es o sea, mm, ¿cuál dirías que es como em, lo que se amplía en esa escucha de la taza? En De, principio hay una tendencia espontánea a considerar eso como un error, como algo que no mm, tendría que ocurrir. Si tenemos una perspectiva o un panorama de otra profundidad y con otra perspectiva, nos podemos dar cuenta que en cada escena de la vida se está manifestando el misterio de la existencia y que por lo tanto mm, en lo profundo de la realidad no tengo la menor idea por qué la taza está ahí. Por más que yo sepa que le dije 1 millón de veces al otro, no deje la taza ahí. Esa taza es un mm. misterio del cual necesito disponerme a aprender algo que no estoy viendo. Si no, Mm, no es que la taza no estaría ahí, sino que no me molestaría. O sea, hay algo que no estoy viendo de toda la situación. mm, Eso es lo que mm, permite la astrología, comprender que todo hecho por niño que sea es el mm, fractal de algo muchísimo más enorme y que si me peleo con mm, la taza, solo puedo mirar el universo de una manera idealista, o sea, claro. Y fascinarme por separada, separar. y separada, ¿no? Ujú, Puedo claro. observar extasiado el cielo lleno de estrellas con todos sus misterios, pero veo un ser humano y no veo ningún misterio. ¿Cómo puede ser si el ser humano Mm, es polvo de estrella eso, modificado? claro. Mm, 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 mm. O sea, Claro. Este punto. ese recorte Mm, achata una enorme cantidad de información. Perdón. mm, mm. No, te decía que esta parte me interesa un montón, ¿no? Porque en general el idealismo en el mundo de la psicoterapia y de todo esto, ¿no? O sea, enseguida, que creo que es idealismo igual a omnipotencia, ¿no? De que fíjate que con todas las posibilidades que hay, yo defino yo la realidad como tiene que ser, ¿no? O arrogancia, no sé, no sé qué es, pero, ¿no? Mm, a mi imagen y semejanza, ¿no? Eh, mm, mm, Así que bueno, un poco es mm, esa la función de las conversaciones, darnos un contexto para meditar, reflexionar e ir captando un poco cuál es la lógica que está por detrás de los hechos concretos
cuál es el orden que está encriptado en las experiencias de la vida cotidiana, en los vínculos, incluso en las discusiones internas, y poder darle un significado mucho más profundo que el de algo que hay que resolver, porque eso no lo vamos a poder resolver nunca. Bueno, va a haber como cuatro, ya para ir cerrando, ¿no? Pero como cuatro charlas diferentes, ¿no? No sé si te apetece comentar algo o con lo No, que ya hemos dicho. son cuatro conversaciones distintas, en ninguna, o sea, salvo en la última que va a haber una referencia astrológica más concreta Ujú, eso es. a una función planetaria en particular, que es la luna, que define bastante eh, ciertos condicionamientos y ciertos patrones de la vida psicológica. Los otros son abordajes más generales acerca de la relación entre la capacidad de comprender y de conciencia respecto de ciertas repeticiones en la vida y de cómo se van generando mutuamente la- la, mm, las repeticiones en base a no poder asumir ciertos significados, entonces ver un poco la relación entre conciencia y repetición, digamos, entre conciencia y recurrencia de ciertos patrones. Después poder mirar las relaciones en base a la clave de masculino-femenino, es decir, al diálogo interno de dos principios que están activos en cada uno y que se van actualizando en los vínculos concretos de relaciones amorosas o no, pero que van permitiendo una alquimia psíquica de funciones, de vitalidad, de potencia, de afirmación y de sensibilidad, de registro, de contacto, que serían como esos dos principios en el psiquismo, que los vínculos de alguna manera están haciéndonos procesar esa distancia adentro, y otro en donde miramos un poco más en profundidad la dinámica de los procesos psíquicos y le podemos también dar un contexto a las distintas situaciones de la vida que son o traumáticas o problemáticas o conflictivas y comprender cuál es la lógica de despliegue del proceso que implica o supone atravesar por ciertas situaciones que son profundamente desconfirmatorias de la identidad, que es lo que llamamos crisis o duelos o separaciones o cosas que nos ponen en jaque la construcción de la identidad. Vale. Tienen como en común algo como de que se disuelven solidificaciones. Me quedo como con esa sensación, ¿no? Como que parte del viaje es disolu- que se vaya disolviendo como eso, lo que creemos, ¿no? Como las fantasías, ¿no? O sea, como que la realidad ayuda a que algunas fantasías se puedan ir disolviendo, ¿no? Ujú. Justo al revés de lo que queremos, pero que se Exactamente, sí, sí, sí. Sí, la vida va en otra dirección que lo que va en nosotros... otra dirección. Mm. Sí, sí, otra cosa es que es verdad porque parece una catástrofe todo esto, ¿no? Y yo digo, bueno, en realidad la catástrofe es toda la energía que gastamos, que consumimos en empujar hacia donde no es, ¿no? O sea, la catástrofe es esa, no en sí cómo está montado, o sea, la vida no es una catástrofe porque, bueno, funciona, o sea, está en marcha y tiene fuerza, ¿no? Pero toda la contra no sé, todo el contracorriente, ¿no? Es verdad que esa es la tragedia, tal vez, ¿no? Por un Eh, lado, toda la energía que consumimos, por otro, toda la cantidad de aprendizajes que desperdiciamos en cada uno de los hechos y acontecimientos que, claro. o sea, eso, tienen que volver a repetir una cantidad de Del situaciones. lío, Ay, sí, el universo tiene que hacer un lío tremendo para volver a mostrarme algo que no lo vi.
Claro. cada vez. Cada vez. Qué bueno. Bueno, pues nada, gracias, Juli. Me quedo con unas ganas de... Ay, pero bueno, qué bien, qué bien. Gracias por eso, por compartir y el tiempo y todo. Buenísimo. Bueno, quedo a Bueno, disposición y vamos viendo qué hace vamos falta. bien. Eso es, Bueno, perfecto. muchas Bueno, gracias. nada, beso, Abrazo enorme. abrazos y chao.